Muy buenas tardes, estimados amigos de todo el Perú y de la región La Libertad. Bienvenidos a una charla más dentro de esta serie de temas selectos de educación matemática, orientados hacia los exámenes de nombramiento primero y ahora ascenso de escala, pero sobre todo orientados a buscar que todos ustedes que todos nosotros mejoremos nuestra labor educativa dentro de la enseñanza de las matemáticas. El día de hoy trabajaremos el tema de aplicaciones de la semejanza de polígonos en escalas y volumen de sólidos geométricos. Bien, nos ubicamos en el temario que aparece para los niveles primario y secundario, ¿no? Estamos hablando de formas tridimensionales, volúmenes sólidos geométricos, aplicaciones de la semejanza en mapas, planos y escalas, área y volumen de sólidos geométricos. Ese es el temario para primaria y secundaria. Bien, en primer lugar entonces vamos a trabajar las aplicaciones de la semejanza de polígonos en escalas. La semana pasada empezamos hablando de geometría y empezamos afirmando, indicando lo que corresponde a semejanza de figuras geométricas. Habitualmente nosotros lo que trabajamos en el aula es la semejanza de triángulos, pero habíamos dicho que la semejanza de triángulos es un caso particular dentro de la semejanza de figuras geométricas. Cuando hablamos de semejanza de figuras geométricas, hablamos, por ejemplo, de dos figuras, F y F', figuras del plano o del espacio inclusive. Se dice que son semejantes cuando tenemos presente una llamada razón de semejanza, una razón de semejanza entre F y F'. De tal manera que, por ejemplo, si hay un segmento en F, un segmento en la figura F que es XY, en la figura F' hay un segmento X'Y' que es el resultado de haber multiplicado por R, por esa razón de semejanza R, al segmento XY. De tal manera que X y X' son llamados puntos homólogos. Ese es el fundamento de la semejanza de cualquier par de figuras geométricas. En particular, si hablamos de la semejanza de triángulos, hablamos naturalmente de figuras de tres lados y tres ángulos internos, ¿no? De acuerdo a Kiselyov, un matemático ruso, en dos triángulos se llaman lados homólogos a aquellos lados que se encuentran opuestos a los ángulos congruentes, ¿no? Recordemos la definición formal de la semejanza de triángulos. Dos triángulos son llamados semejantes si, uno, los ángulos de uno son respectivamente congruentes con los ángulos del otro y, dos, los lados de uno son proporcionales a los lados homólogos del otro. Notemos que en la segunda parte de esta definición, al hablar de proporcionalidad de lados homólogos, está presente el concepto de razón de semejanza. Ello nos permite representar estas cuestiones teóricas, estas definiciones dadas, de la siguiente manera. Cuando hablamos de semejanza de triángulos, entonces, ¿no? Lo que aparece en su diapositiva es comparar dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo A'B'C'. Lo que tenemos en primer lugar es que los ángulos A y A', B y B', y C y C' son respectivamente congruentes. Y por la segunda parte de la definición tenemos que los lados homólogos, los lados que se oponen a los ángulos respectivamente congruentes, forman entre sí una proporción. El cociente de A y A' es igual al cociente de B y B', y eso es igual al cociente de C con C'. ¿Ese cociente cuál es? Es justamente la razón de semejanza, la razón R. Cuando las dos condiciones dadas se cumplen, tenemos que el triángulo ABC es semejante al triángulo A'B', C'. Y como seguramente todos recordamos, de esa definición de semejanza de triángulos se desprenden tres teoremas de semejanza. Los teoremas ángulo, 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 con un corolario o consecuencia que es el corolario ángulo, ángulo simplemente, porque el tercer ángulo se puede obtener por resta de 180 grados. El teorema lado, ángulo, lado y el teorema lado, lado, lado. Todo se basa a final de cuentas en la definición en la idea de tener los triángulos
perdón, los ángulos respectivamente congruentes y en la idea de proporcionalidad de lados homólogos. Proporcionalidad que arroja el cociente R, la razón de semejanza. Muy bien, de eso hemos venido hablando en la semana pasada. Hemos retomado la cuestión ahora con una aplicación práctica, con un caso particular de la semejanza de triángulos. Y ahora veremos la aplicación práctica. ¿Dónde utilizamos esto? Y es en esta parte donde nuestra ciencia, la matemática, se conecta con la geografía, por ejemplo, o con otras ciencias que emplean la escala. Seguramente nosotros cuando leemos mapas, leemos planos, vamos a darnos cuenta que naturalmente el terreno real, o en este caso si hablamos de un mapa del Perú, el territorio real del Perú, tiene que entrar de algún modo en una hoja de papel, en una hoja de cartulina. La forma en la que ese terreno real va a ser representada en una hoja de papel o de cartulina justamente es una aplicación de la semejanza, de la razón de semejanza R. Esa aplicación se llama escala. Por ejemplo, en los mapas o planos de vivienda, nos dice la diapositiva, se suele indicar la escala de esta manera, 1 a 250 para el plano de una vivienda, ¿no? ¿Qué se está relacionando ahí? Se está relacionando la distancia real con la distancia en el plano. O sea que un centímetro en la, ¿no? Sí, un centímetro, por ejemplo, en la realidad está representado de otra manera. A ver, vamos a ver. Dice, nos da un ejemplo. Calcular la escala del plano en la figura 1, ¿no? Ahí tenemos una figura, un barrio, una zona residencial, parece, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace para determinar la escala? La distancia real, por ejemplo, entre esos dos puntos que vemos indicados con un segmento amarillo es de 6.844 centímetros, ¿no? O sea, 68,44 metros. Y la distancia en un plano es de 3,2. Al dividir la distancia real entre la distancia que aparece en el plano, en el mapa, en el papel, el cociente es 2139. ¿Eso qué significa? ¿O cuál es la escala? 1 a 2139. Quiere decir que un centímetro en el mapa equivale a 2139 centímetros en la realidad. Es decir, tenemos que entenderlo de esa manera. Un centímetro en el papel representa 2139 centímetros en la realidad. Y así como hablamos de escalas que representan distancias, también podemos hablar de escalas que representan áreas, ¿no? También podemos hablar de eso. O también que representen volúmenes, como en los ejemplos que están viendo ustedes en la diapositiva. Hablamos, por ejemplo, de una escala de un plano, hablamos de la superficie real del salón de una casa, o hablamos del volumen de una maqueta. De ahí que, estimados colegas, cuando pidamos a los chicos que trabajen maquetas, este asunto de la razón de semejanza o la escala, ¿no? Es un asunto no pequeño, en realidad es un asunto importante, porque si no se mantiene esa escala, hay errores que a la larga pueden llevar a errores mucho más graves. Yo siempre les pongo a mis alumnos este ejemplo, ¿no? Supongamos que ahora ustedes, les digo, ¿no? Supongamos que ustedes ahora no tienen cuidado en este asunto de las escalas y ponen de cualquier tamaño en su esquema, en un papel, lo que ven en la realidad. Cuando ustedes algún día quieran trabajar con planos, con mapas, así no sean ustedes arquitectos o ingenieros, pero ustedes quieren entender como dueños de su casa, ¿no? Por ejemplo, las conexiones de agua y de luz, cómo funcionan, cómo se relacionan entre sí, y no leen bien la escala, no la interpretan, lo que puede ocurrir es que van a querer armarlo por su cuenta, van a querer armar por su cuenta las conexiones, y simplemente no va a funcionar o puede haber un accidente mortal debido a que no se cuidó el aspecto de la escala, entre otros aspectos más, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esto para poder comprender las cosas. Y también hay que tener cuidado cuando los gráficos nos aparecen con un rótulo que dice no está a escala, dice, ¿no? Tal construcción no está a escala. ¿Ya? Es lo usual en los dibujos artísticos, pero no debería ser lo usual cuando hablamos de maquetas, cuando hablamos de mapas. Entonces, esta aplicación de las escalas es una aplicación, a fin de cuentas, de una razón de semejanza entre dos figuras geométricas. ¿Sí? A fin de cuentas se trata de eso. Bien.
Hemos hablado hasta ahí entonces de la aplicación práctica de la razón de semejanza geométrica. Ahora vamos a ingresar ya a los sólidos geométricos. Hablemos de volumen de sólidos geométricos. Bien, ¿qué es un sólido geométrico? Bien, un sólido es una figura geométrica tridimensional que encierra completamente un volumen de espacio. Ejemplos: un prisma, una esfera, un cilindro, un cono, una pirámide o un poliedro. Noten bien la definición, nos habla de una figura que encierra completamente un volumen de espacio, o sea, no tiene aberturas, ¿de acuerdo? Bien. Ese sólido geométrico tiene una característica importante que es el volumen. Y aquí es donde nosotros vamos a utilizar conceptos un tanto intuitivos. Los libros que he podido revisar, libros que se adaptan para la enseñanza en secundaria, recomiendan mucho utilizar enfoques intuitivos, pero no por ser intuitivo carecen de rigor, simplemente se basan mucho más en la experiencia concreta de los estudiantes, que como podemos darnos cuenta está muy ligada justamente a los sólidos, porque todo lo que nos rodea en la vida cotidiana está hecho en base a sólidos. En el fondo, nosotros no trabajamos con rectángulos, paralelogramas, o no digo, por ejemplo, voy al paradero a tomar el paralelogramo que viene por ahí corriendo, ¿no? En el fondo estamos trabajando con sólidos geométricos, entonces es mucho más sencillo para ellos darse cuenta de determinados aspectos de estos objetos. Cuando hablamos de volumen de un sólido geométrico, hay que hablar del postulado de la unidad, que nos dice que el volumen de un paralelepípedo rectangular, en general es un postulado, o sea que no se demuestra, el volumen de un paralelepípedo rectangular es el producto de la altura y el área de la base. El producto de la altura y el área de la base, como ustedes podrán ver ahí, ¿no? Es una especie de caja el paralelepípedo. Vamos a ver qué otras características tiene, ¿no? Calculamos el área de la base, multiplicamos por la altura y tenemos el volumen. Entonces, si hablamos del volumen de un sólido, hay que entender que ese volumen del sólido está indicado por el número de veces que dicho sólido contiene a un cubo unitario. ¿Qué cosa es un cubo unitario? Un cubo unitario es un sólido donde A y B, que son las dimensiones de la base, son iguales a la dimensión de la altura, todas iguales a 1. Si nos damos cuenta, ¿cuál es el volumen de ese cubo unitario? Es 1 por 1 por 1, o sea, simplemente 1. Eso lo tomamos como base para determinar el volumen de cualquier sólido, de acuerdo a esta idea intuitiva que nos están dando los autores que estoy refiriendo, ¿no? Mois Downs y Lajes Lima. Al respecto, Elon Lajes Lima, un destacado matemático brasileño ya desaparecido y que tiene muy buenas obras dedicadas a la educación matemática, excelentísimas obras, muy buenas, es muy bueno, se lo recomiendo leer a Elon Lajes. Recomienda que cuando querramos demostrar o justificar el volumen de determinados sólidos geométricos, utilicemos como fundamento el principio de Cavalieri. ¿Sí? O sea, la fórmula es muy útil, pero probar cómo se llega a esa fórmula es muy interesante con ese principio de Cavalieri. Y la idea detrás del principio de Cavalieri es muy sencilla. ¿Quién de nosotros no ha jugado apilando monedas, por ejemplo, de 20 céntimos, verdad? Les sugiero que hagan esa experiencia en casa. Apilen monedas de 20 céntimos o de un sol o de 2 soles, de una misma denominación, todas las monedas. Apílenlas en 2 columnas diferentes y comparen. A una columna la pueden apilar de una manera, por así llamarlo, recta, ¿no? Y otra columna de la misma altura, defórmenla un poco, ¿sí? Deformen un poco esa columna. Y van a ver que el volumen de los dos sólidos, de las dos pilas de monedas, que tienen la misma altura, el volumen, repito, de esas dos pilas de monedas va a ser igual, va a ser el mismo. En esa idea se basa el principio de Cavalieri. Este principio fue formulado por el sabio italiano Bonaventura Cavalieri ya hace muchos siglos atrás, pero al parecer ya era conocido por otros sabios no menos destacados como por ejemplo Arquímedes o inclusive por sabios chinos y árabes. Bueno, este principio nos dice
Sean A y B dos sólidos. Supóngase que ellos están incluidos entre dos planos paralelos, como si fuese un sándwich, ¿no? Cada sólido entre dos planos paralelos. O sea, los dos planos paralelos que incluyen a los dos sólidos, mejor dicho, ¿de acuerdo? Que los incluyen, como si fuese un sándwich. Dice, si cualquier plano paralelo a ellos, a los sólidos, interseca a A y B y da secciones transversales con áreas iguales, entonces el volumen de A es igual al volumen de B. Es decir, que si yo tengo mis sólidos atrapados entre dos planos paralelos y tomo cualquier otro plano que corta a los sólidos, ustedes imagínense por ejemplo que esos sólidos son dos pepinos, por ejemplo, y pasan un cuchillo que es paralelo a los dos planos. Ustedes saben que al pasar el cuchillo se generan secciones transversales. Si esas secciones transversales poseen área igual, bajo las condiciones que hemos indicado, entonces el volumen del sólido A es igual al volumen del sólido B. Es decir, este principio de Cavalieri es tan poderoso, entonces, que para el cálculo de volúmenes, si nos damos cuenta, ese cálculo de volúmenes lo reduce al cálculo de áreas, pero repito, con las condiciones dadas. Bien, con las condiciones dadas. Aquí lo colocamos como un principio y en muchos libros de geometría escolar lo vamos a ver como un principio. Pero en realidad este principio no es tan trivial. Hay una demostración de este principio por integrales, que es una herramienta matemática muy poderosa, pero ya de nivel superior, no tan accesible para los escolares, al menos por ahora. Entonces tomémoslo como un principio que nos sirve para justificar los volúmenes de sólidos geométricos. Por ejemplo, volumen del paralelepípedo. Ahora sí, expliquemos qué cosa es un paralelepípedo. Un paralelepípedo, como el sólido P de la figura que están viendo ahí, es un sólido formado por 6 paralelogramos, sus caras. Es decir, todas las caras de este sólido son paralelogramos. Su volumen está dado por el producto de la base por la altura. Bien, y notarán ustedes en la figura que la figura nos está indicando que podemos encontrar el volumen de ese paralelepípedo utilizando el principio de Cavalieri, comparando, por así decir, el sólido P con un sólido Q, que es una caja. También es un paralelepípedo, pero observen que a diferencia del primero, las caras son rectángulos. El primero tiene caras de romboide, el segundo tiene caras rectangulares. Si ambos sólidos están comprendidos entre dos planos paralelos e imaginariamente trazásemos una sección transversal, un plano paralelo que genere secciones transversales de igual área, podemos decir entonces que la expresión que permite calcular el volumen de este sólido Q va a ser la misma que la expresión que sirve para calcular el volumen del sólido P. Si para el sólido Q el volumen se calcula multiplicando el área de la base por la altura, para el sólido P también es válida esa afirmación por Cavalieri. Y de esa forma es que nosotros podemos justificar el volumen del cilindro y también del prisma. Asumamos que tenemos esos sólidos atrapados entre dos planos. Utilicemos un plano paralelo que determine sección transversal y si las secciones transversales poseen igual área, la expresión para calcular el volumen es la misma. Área de la base por la altura. Siempre por Cavalieri. Volumen del cono. Un cono K que tiene como base una figura F y como vértice un punto P fuera del plano F es la reunión de los segmentos de recta que unen dicho punto P con todos los puntos de F. ¿Sí? O sea, lo que estamos mostrando primero es la definición del cono. ¿Qué se le llama cono? Noten que en este caso no estamos utilizando la definición que en algunos libros aparece, ¿no? Como de sólido de revolución, que también se puede emplear. Estamos utilizándola aquí como la conformación de diferentes segmentos de recta que unen a P
con todos los puntos de un plano F. Bien, ahora, según este autor, según Elon Lajes, un cono cuya base es un polígono se denomina pirámide. O sea, ¿qué cosa es la pirámide? Prácticamente es un caso particular de cono, ¿verdad? Y las caras laterales en ese caso son triángulos. Bien, ¿cómo encontramos el volumen del cono? Sí, lo adivinaron, Cavalieri. Pero para emplear Cavalieri, antes de emplear Cavalieri hay que utilizar esto. Por ejemplo, el volumen de la pirámide, dice, es la tercera parte del producto de la altura por el área de la base, como resultado de la descomposición de un prisma en tres pirámides. Ustedes tienen ahí el prisma en la diapositiva. Tienen el prisma ABC, A', B', C'. Lo tienen en la parte derecha, ¿no? Por Cavalieri hemos justificado que el volumen de ese prisma está dado por área de la base por altura. Pero a nosotros nos hablan del volumen de la pirámide. Muy bien, entonces a ese prisma de base triangular, lo dividimos en 3. Y se entiende que si el volumen del prisma sin descomponer era área de la base por altura, entonces cada una de las pirámides en que fue descompuesto el prisma tiene por volumen 1/3 del volumen del prisma. O sea, 1/3 por el área de la base por la altura. Entonces, en el caso del cono de altura h, cuya base es un círculo de radio r, ¿no? Se entiende que su volumen también está dado por el área de la base por la altura por 1/3. Pero como la base es un círculo, tenemos la expresión que tienen ustedes en la diapositiva. 1/3 por pi r cuadrado por h. 1/3 porque viene de la descomposición de, en este caso, de un cilindro en 3 partes. Pi r cuadrado, que es el área de la base, y h, la altura. Noten la relación que Elon Lajes establece entre los sólidos. Pirámide, cono, prisma, cilindro. Es una relación muy interesante que con los chicos se puede prestar para mucho trabajo con ellos. Y ahora sí, mi favorita, el volumen de la esfera. Bueno, ¿qué es una esfera? La esfera de centro en el punto O y radio R es el conjunto de los puntos del espacio cuya distancia al punto O es menor o igual a R. ¿Cuál es el mejor modelo de esfera que conocemos y que los chicos aman? Una pelota, ¿no? Y creo que con la pelota va a quedar claro esa definición sencilla de Elon Lajes. Su volumen es igual a 4/3 pi r cubo. Los volúmenes, tal como los hemos venido estudiando hasta ahora, se pueden justificar con herramientas avanzadas del cálculo, como son las integrales. Pero, vuelvo a repetir, Elon Lajes lo recomienda, y Elon Lajes era un matemático de polendas, ¿no? muy bueno. Si queremos justificar en el aula estas fórmulas de volumen, hagámoslo por Cavalieri. Es una herramienta muy poderosa. Y aquí les muestro algo de lo que en este caso Moyse y Downs nos indican para demostrar, para justificar el volumen de la esfera. Entonces, Cavalieri se basa precisamente en determinar secciones transversales, ¿no? Que secciones transversales de dos sólidos que tengan la misma área y que a la vez estén comprendidos entre dos planos. Bien, entonces el problema principal aquí es determinar la sección transversal de la esfera. Bueno, si asumimos por ejemplo la esfera como una naranja, ¿no? Cuando hacemos un corte transversal a esta naranja, lo que tenemos lo que nos deja son círculos, ¿no? Las secciones transversales son circulares. Pero notaremos que el círculo que tenemos en el ecuador de la naranja, por así llamarlo, es diferente o es de mayor área que los círculos que se generan en los polos de la naranja, ¿no? Estoy haciendo una analogía entre ecuador y polos como si lo hacemos de la Tierra. Entonces, lo ideal aquí no es centrarnos en cada caso particular, sino encontrar una expresión general para cada una de las secciones transversales de esta naranja, de esa esfera. En este caso, por ejemplo, la sección transversal de la esfera la podemos dar con la fórmula, con la expresión que ustedes tienen ahí. Pi r cuadrado menos pi s cuadrado. ¿De dónde viene esa expresión?
Esa expresión viene de un triángulo, del triángulo rectángulo que podemos trazar y que ustedes ven en el gráfico, bueno, un poco oscuro, ¿no? Un triángulo rectángulo donde S es la distancia que hay entre el centro de la esfera hacia el centro de la sección transversal, R, el radio de la esfera, y T me parece que T es justamente el radio de la sección transversal. La idea es que con esos elementos podamos calcular el área de la sección transversal. Es pi r cuadrado menos pi s cuadrado. Bien, para aplicar el principio de Cavalieri, buscamos otro sólido que tenga la misma área de sección transversal, pero su altura que sea 2r. No olvidemos que los sólidos que se comparan para aplicar Cavalieri deben estar comprendidos entre dos planos. Eso indica que la altura para los dos sólidos es la misma. Y si tenemos una esfera de la que queremos saber su altura, esa altura es justamente 2r. Por eso ahora nuestra preocupación es encontrar otro sólido que tenga la misma área de sección transversal y altura 2r, donde r es el radio de la esfera. Bien, esa sección transversal cuya área fue encontrada, en la sección transversal de la esfera cuya área es expresada como pi r cuadrado menos pi s cuadrado, corresponde, si todos recordamos, corresponde al área de un anillo circular, como el que tienen a la derecha, ¿no? Ahora vamos a buscar un sólido cuya sección transversal sea precisamente un anillo circular. ¿Cuál es ese sólido? Ese sólido es el que se forma de la siguiente manera. Miren, qué interesante es demostrar. A mí me gustó, me agradó bastante, me encantó esa demostración. Ese sólido lo vamos a encontrar teniendo un cilindro de altura 2r, donde r es el radio de la esfera, ya habíamos dicho eso, y dentro de ese cilindro colocamos dos conos unidos por el vértice, cada cono con altura r, ¿no? Dos conos unidos por el vértice, nada más, dentro del cilindro. El sólido que tiene como área de sección transversal pi r cuadrado menos pi s cuadrado es el sólido, es la parte que se encuentra dentro del cilindro, pero fuera de los conos. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Es el sólido, el pedazo de material que se encuentra dentro del cilindro, pero fuera de los conos. Entonces, en aplicación del principio de Cavalieri, el volumen del nuevo sólido, de ese pedazo de material, de ese pedazo de cilindro, ¿no?, equivale al volumen de la esfera de radio r. Pero, bueno, eso según Cavalieri, pero ahora queremos la fórmula. Bueno, el volumen de ese sólido, de ese pedazo de cilindro, se puede calcular mediante la resta del volumen del cilindro menos los volúmenes de los conos que están unidos por el vértice. Al hacer la resta, ¿qué tenemos? Algebraicamente, ¿no? Como todos sabemos, tenemos la expresión de la que estábamos hablando al inicio. Volumen del cilindro de la esfera equivale entonces a 4/3 pi r cubo. De esa manera, bajo el principio de Cavalieri, podemos nosotros probar la fórmula del volumen de la esfera. Una fórmula muy interesante de obtener. Ahora sí, luego de haber comentado acerca de la semejanza de triángulos y su aplicación en escalas, y también luego de haber visto los volúmenes de sólidos geométricos y cómo el principio de Cavalieri nos permite jugar con los sólidos para justificar determinadas fórmulas, ahora ha llegado el momento de hablar de las preguntas de examen. Muy bien, empezamos. Esta pregunta fue tomada en el examen de ascenso del año pasado y dice: un docente está trabajando con sus estudiantes actividades que involucran sólidos geométricos. Para ello les solicitó que representen gráficamente una pirámide cuadrangular de 24 centímetros de altura. Luego les preguntó: ¿a cuántos centímetros del vértice se debe dibujar una región cuadrangular paralela a la base, cuya área sea la cuarta parte del área de la base de la pirámide? Expliquen su respuesta. Un estudiante presentó la siguiente solución, la que ustedes ven en la figura, ¿no?
Dice, se divide la altura entre 4 y se dibuja la región cuadrangular a 6 centímetros del vértice, porque en esa ubicación cada lado es la cuarta parte del todo de la base de la pirámide, ¿no? O sea, bueno, entonces, simplemente, ¿qué pasó acá? Dividió 24 entre 4 y dijo 6. Ah, ya, 6 centímetros del vértice está la sección transversal de la pirámide, que es la cuarta parte del área de la base de la pirámide. Bien, seguramente muchos hemos ya detectado que ahí hay un error, ¿no? Dice, el docente busca retroalimentar al estudiante para que reflexione sobre la resolución que presentó. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es la más pertinente para conseguir este propósito? Bien, antes de revisar las acciones pertinentes hay que manejar un poquito de conocimientos matemáticos para esto. En una pirámide y en un cono rige esta relación. Si nosotros determinamos una sección transversal para un cono o para una pirámide, el área de la base del cono de la pirámide está en la relación con el área de esa sección transversal, tal como el cuadrado de la relación en la que se encuentran la altura original del sólido con la altura a la que se encuentra esa sección transversal con respecto al vértice. Y es lo que justamente hemos indicado mediante una expresión simbólica al costado, ¿no? La relación que hay entre las áreas de la base y de la sección transversal es igual al cuadrado de la relación en la que se encuentran la altura del sólido con la altura con respecto al vértice de la sección transversal. Entonces, en este problema, si el profesor está pidiendo una relación entre las áreas de las secciones que sean de 4 a 1, porque dice que debe ser la cuarta parte, ¿no? Una debe ser la cuarta parte de la otra, la relación entre las áreas es de 4 a 1, entonces la relación entre las alturas es de 2 a 1. La relación entre las alturas es de 2 a 1. ¿Qué significa esto? Que esa sección transversal, esa región cuadrangular debe ser trazada a la mitad de la altura para que se cumpla con este hecho geométrico que estamos indicando. Debe ser trazada a la mitad de la altura. Bueno, pero acá la idea no es darle la fórmula y ya, sino hay que buscar la retroalimentación, al menos de acuerdo a lo que nosotros venimos estudiando, ¿no? Y que seguramente el profesor Xavier o los demás del SUT de la Libertad que han venido exponiendo les indican que hay diferentes tipos de retroalimentación, ¿no? Entonces hay que relacionar este hecho matemático con lo que nos piden ahora para trabajar en el aula. Entonces, vamos a analizar las alternativas. A. Dice, solicitarle que reconsidere su resolución, ya que efectivamente la longitud de cada lado de la región cuadrangular que ha dibujado mide la cuarta parte del lado de la base, pero es incorrecto señalar que el área de esta región equivale a la cuarta parte del área de la base de la pirámide. Luego, animarlo a seguir intentando resolver el problema. Bueno, en realidad, dice, efectivamente la longitud de cada lado de la región cuadrangular que ha dibujado mide la cuarta parte del lado de la base. Bueno, habría que verlo, ¿no? No está tan claro eso y luego animarlo. Sigue intentando, ¿no? Bueno, como la publicidad engañosa, ¿no? Sigue intentándolo. No es, creo yo, lo más adecuado. No es justamente porque está basándose en un hecho. El hecho de que el estudiante precisamente haya hecho el corte en la cuarta parte de esta distancia. A ver, recordemos, la altura tiene 24 centímetros y el estudiante ha hecho el corte a 6 centímetros del vértice, porque él dijo 24 entre 4, 6. Entonces, a esa altura, ese cuadrado va a tener como área, dice él, ese estudiante, la cuarta parte de la base. Pero aquí la alternativa A lo que está haciendo es, efectivamente, la longitud de cada lado de la región cuadrangular que ha dibujado mide la cuarta parte del lado de la base.
Eso creo que no está tan claro, ¿no? Al menos no de acuerdo a lo que el estudiante está pensando. No es eso lo que el estudiante está pensando. Y si hablamos de retroalimentación, deberíamos centrarnos en lo que el estudiante está pensando aquí. No aumentarle más los errores o los problemas que en lo que ya tiene. Y por eso es que pienso que no está bien aquí. Bueno, en todo caso, mi criterio es basarme precisamente en el hecho matemático. No me baso en otras cosas. B. Pedirle que revise asignando valores si el hecho de que el lado de la región cuadrangular sea la cuarta parte del lado de la base, significa que su área también sea la cuarta parte del área de la base de la pirámide. Luego preguntarle por la relación que debe haber entre ambos lados para que sus áreas cumplan con la condición dada, ¿no? O sea, él... A ver, voy a dejar después la parte B. Vamos a la parte C para explicar algo más. C. Proponerle valores para que se dé cuenta que el área de la región que ha dibujado es la 16ª parte del área de la base. Y decirle que, si se quiere dibujar una región cuya área sea la cuarta parte, esa debe ser dibujada a la mitad de altura de la pirámide. Luego pedirle que la dibuje y compruebe asignando valores. De hecho que la parte C no es lo correcto porque con eso le estás diciendo todo, ¿no? Le estás dando toda la información y no es esa la idea, al menos aquí. En la parte B, ¿por qué es la parte B la alternativa correcta? ¿Por qué es la respuesta a este problema? Porque este estudiante, si nos fijamos bien, el estudiante en su respuesta está dando una afirmación general. Dice, al hacer el corte, ¿no? Dice, en esta ubicación, cada lado es la cuarta parte del lado de la base de la pirámide. O sea, está basándose en una afirmación general. Dice, cada lado es la cuarta parte del lado de la base de la pirámide. ¿Cuál es la forma más efectiva de destruir? Así lo digo, destruir una afirmación universal, decir que es falsa. ¿Cómo destruye una afirmación universal? Justamente dando casos particulares. Y es lo que la alternativa B dice. O sea, aquí estamos entrando en juego con la parte lógica. Si yo quiero refutar que una afirmación universal es verdadera, tengo que darle casos particulares que la refuten. Basta un caso particular para refutar y echar por tierra eso. Así funciona la lógica y así es como deberíamos enseñar a los estudiantes a pensar. Entonces, en la parte B, ¿qué ocurre? Dice, pedirle que revise asignando valores si el hecho de que el lado de una región cuadrangular sea la cuarta parte del lado de la base significa que su área también sea la cuarta parte del área de la base de la pirámide. O sea, dar valores particulares para refutar la afirmación general que el estudiante tiene en mente. Y más bien, si quisiésemos probar que la afirmación general es verdadera, hay que hacer que pruebe para todos los casos. Bueno, no es lo que piden acá, ¿no? La idea es refutar. Luego preguntarle por la relación que debe haber entre ambos lados, ¿no? Y todo lo demás. Una forma muy adecuada de refutar una afirmación general es con casos particulares. Eso es lógica. Y si hablamos de geometría, tenemos que trabajar, y de toda la matemática en realidad, tenemos que basarnos en lógica. Justamente les estoy debiendo una diapositiva relacionada a deducción, y ahí es donde vamos a tratar este tipo de temas. Una parte central, creo yo, en esto, ¿no? Bien, siguiente. Un docente tiene como propósito, y aquí también hay lógica, lo vamos a ver ahora. Dice, un docente tiene como propósito que sus estudiantes comprendan cuando dos sólidos geométricos tienen volúmenes iguales. Para ello les presenta el siguiente principio. Este es el principio de Cavalieri. Dice, si dos o más cuerpos tienen la misma altura y además tienen igual área en cualquiera de sus secciones planas tomadas a una misma altura, entonces poseen igual volumen. Es Cavalieri, el principio que hemos dado. Luego el docente solicita que en equipos grafiquen algunos casos en los que se cumple este principio. Uno de los equipos presentó el siguiente gráfico. Fíjense ustedes, utilizó una esfera, utilizó un cilindro, los colocó entre dos planos y dijo, muy bien, como tienen la misma altura, los volúmenes de estos sólidos geométricos curvos son iguales. Naturalmente nos hemos podido dar cuenta que no es tan así, ¿no? Porque las secciones transversales de la esfera y del cilindro no son iguales, o al menos podrían ser iguales tomando en consideración el ecuador de la esfera, como aparece aquí en el gráfico, el ecuador de la esfera y la parte central del cilindro. Ahí podrían ser iguales.
Pero a medida que voy ascendiendo en los polos o descendiendo a los polos de la esfera, ya no va a haber esa igualdad con las secciones transversales del cilindro, ¿no? Eso que espero que nos hayamos dado cuenta. Considerando el error en el que incurrieron al interpretar el principio, ¿por qué los estudiantes de este equipo concluyen que los volúmenes de ambos sólidos son iguales? O en todo caso la pregunta podría ser, ¿por qué los estudiantes de este equipo habrían concluido en que los volúmenes de ambos sólidos son iguales? ¿Por qué habrían concluido? Hay que intentar entender el error. A. Porque consideran que es suficiente con que en los sólidos las áreas de sus regiones circulares tomadas a una misma altura, al menos en un caso, sean iguales. Y esa justamente es la respuesta correcta. ¿Por qué? Notemos en la redacción del principio de Cavalieri una parte donde nos dice... acá está. Si dos o más cuerpos tienen la misma altura y además tienen igual área en cualquiera de sus secciones planas tomadas a una misma altura, aparece el cuantificador cualquiera. Ese cuantificador cualquiera debe entenderse como todas las secciones planas de la esfera y del cilindro. Todas las secciones planas tienen igual área. Todas. Cuando hablan de cualquiera decimos todas. Sin excepciones, todas. Pero los estudiantes, al parecer, habrían considerado un solo caso, ¿no? Un solo caso donde ambas secciones son iguales. El caso en el que ese plano pasa por el ecuador de la esfera y la parte central del cilindro. Solo ese caso. No han visto que a medida que van subiendo o bajando, al trazar esa sección transversal, al trazar ese plano transversal, las secciones ya no son iguales. Justamente entonces el error en el que habrían incurrido los estudiantes es no haber reparado en el significado del cuantificador cualquiera. El cuantificador cualquiera no significa solo un caso particular, significa ver todos los casos. Y esa podría ser la raíz del error cometido por los estudiantes al entender o al intentar entender el principio de Cavalieri. Por eso la alternativa A es la correcta. Otra pregunta del examen de ascenso 2018. Un docente plantea la siguiente situación a sus estudiantes. Esto es del nivel primario, ¿no? Ahí tienen ustedes, dice, Rolando piensa comprar un departamento. Por ello, ha decidido visitar diversas empresas que venden departamentos. En una de ellas le muestran el siguiente plano. Bien, ustedes tienen ahí el plano, ¿no? Habitación, cocina, sala, ¿no? Ahí está. El lado de la sala que mide 3 metros, en la realidad mide 300 centímetros. Si el lado de la cocina mide 2 centímetros, ¿cuánto medirá en la realidad, no? Claramente es un problema sobre escalas. A continuación se presenta la resolución de uno de los estudiantes. Bien, ¿qué ha hecho el chico? Ha dicho, muy bien, 3 centímetros más 297 da 300 centímetros. Entonces 2 centímetros más 297 da 299 centímetros, ¿no? Algo naturalmente erróneo. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa el principal error en la resolución del estudiante? El principal error. Y de acuerdo a lo que hemos podido ver, el principal error se encuentra en la alternativa B. Establece una relación aditiva en vez de establecer una relación multiplicativa que considere un factor constante. ¿Por qué? Porque al parecer no se habría internalizado el concepto de razón de semejanza, que se encuentra detrás justamente del concepto de escala. Es decir, el estudiante no emplea el concepto de no habría empleado el concepto de razón de semejanza, simplemente ha sumado nada más, ¿no? Le ha parecido que se suma por un mismo número para encontrar la medida real de lo que aparece en el esquema, ¿cierto? Y eso es un error típico, es un error bastante típico, no solo en primaria, en secundaria también ocurre esto. ¿Utiliza una unidad de medida de longitud incorrecta? No. ¿Emplea una estrategia diferente a la regla de 3 simple, que es la que permite resolver? No, nada de eso, no es la estrategia diferente. El problema es justamente no haber utilizado la relación de razón de semejanza o relación multiplicativa como aparece en la alternativa B. Examen de ascenso. Una docente presenta a los estudiantes la siguiente imagen de un sólido. Ahí lo tienen. Parece un Tetris, ¿no? Esos juegos de celular antiguos, parece un Tetris. Dice, luego, pide que grafiquen la forma en que se observa desde cada vista, desde arriba, de lado y de frente.
¿Por qué la actividad propuesta es de alta demanda cognitiva? Eso es bastante usual ahora en las preguntas de los exámenes para docentes y también para los mismos estudiantes, ¿no? Observar un sólido desde diferentes perspectivas, desde diferentes vistas, de arriba, de abajo, de los costados. No es tan sencillo. A. Porque implica que el estudiante despliegue habilidades motrices finas para realizar los trazos de las formas obtenidas desde cada vista haciendo uso de instrumentos de medida. Motrices finas, instrumentos de medida, será alta demanda, podría ser, vamos a ver qué más hay. B. Porque implica que el estudiante haga uso de habilidades para observar formas tridimensionales como cubos, que suponen un mayor nivel de complejidad y no solo formas bidimensionales. Sí, tal vez. Observar un objeto desde todas las vistas, un sólido geométrico de todas las vistas es algo retador. Pero hay más. Hay algo mucho más interesante cuando hablamos de alta demanda cognitiva, porque implica que el estudiante emplea habilidades de visualización para realizar una representación mental del sólido, lo cual le permitirá graficar las formas que se obtienen desde cada vista. Aquí viene una palabrita clave, visualización. El estudiante no va a poder manipular ese sólido, solo se lo están presentando en forma gráfica, así que él tiene que, como se dice comúnmente, quemar cerebro para ver y para decir, bueno, ¿y ahora cómo se puede ver eso desde arriba, del lado y de frente? No tengo un dron, ¿cómo lo voy a ver? Entonces tiene que visualizar eso y darse cuenta cómo se originan, cómo se grafican las vistas de ese sólido. Por esa razón es que la actividad es de alta demanda cognitiva, no por las habilidades motrices finas, que podría ser, no tanto por los instrumentos de medida, sino porque exige visualizar. Y eso en geometría del espacio es clave. Muchas veces queremos llenar a los estudiantes con fórmulas, por ejemplo, el teorema de, bueno, no sé si se llamará así, pero el teorema de Pitágoras generalizado a 3 dimensiones que le llaman, el teorema de las 3 perpendiculares, las proyecciones ortogonales, una serie de elementos interesantísimos en geometría del espacio, pero que en realidad traen problemas de visualización, porque el estudiante dice, bueno, pero ¿dónde está esta línea que no la veo? Dice, no, ¿cómo hacer ese trazo que no lo veo? Eso es justamente problemas de visualización. Otro. Una familia proyecta comprar un televisor de 50 pulgadas. Si esta medida corresponde a la longitud de la diagonal de la pantalla y además la relación entre largo y ancho es de 16 a 9, ¿cuánto será el perímetro de la pantalla? ¿No? Bueno, la relación entre largo y ancho junto con la diagonal forman un triángulo rectángulo, entonces se puede emplear el teorema de Pitágoras en la forma que hemos indicado, se despeja K y se reemplaza eso en 50K para encontrar así el perímetro de la pantalla, ¿no? Una relación muy sencilla aplicando el teorema de Pitágoras, y ahí está la respuesta numérica. Otro. Dice, un docente propone a sus estudiantes el problema que aparece a continuación. Una oficina tiene las siguientes medidas y formas. 10 metros de largo, 4,5 metros de ancho, 3 metros de altura. Calcular el volumen de la oficina para poder instalar correctamente un sistema de aire acondicionado y de calefacción. Un estudiante presentó la siguiente resolución al problema. Bien, ese estudiante calculó el área de la base, luego calculó el área de la base inferior, el área de la base superior, luego calculó el área de la pared, por así llamarlo, ¿no? Luego el área de las otras paredes, luego sumó todo y obtuvo un área en metros cuadrados, como aparece ahí escrito. O sea, él calculó áreas, el área de la superficie lateral. Luego de revisar esta resolución, el docente decide hacer una retroalimentación escrita para que el estudiante reflexione sobre su error. ¿Cuál de las siguientes expresiones es más pertinente para proveer dicha retroalimentación? Muchas veces somos un poquito ociosos al hacer retroalimentaciones escritas. Vamos a ver cómo son las alternativas. Dice, A. Los resultados de tus operaciones son correctos. Sin embargo, es necesario que repases nuevamente la clase y vuelvas a resolver la tarea con detenimiento. Tú puedes mejorar. Bueno, eso lo puede escribir cualquiera, ¿no? B. Si tuvieras una caja de base rectangular, la cantidad de papel mínima que necesitarías para forrarla sería igual que la cantidad de papel mínima necesaria para llenarla por completo. Revisa tu solución. Esta alternativa B me parece interesante porque está confrontando al estudiante con lo que ha hecho. Al estudiante le piden calcular el volumen de la oficina.
No le están pidiendo que determine cuánto miden las paredes de la oficina, por así llamar, las paredes con el techo y el piso, ¿no? No le piden la envoltura, le están hablando del contenido. Por eso la alternativa B que nos habla, que se solicita para una retroalimentación es mucho más completa porque está enfrentando al estudiante con lo que él ha hecho. ¿Qué te están diciendo? ¿Te están preguntando por el relleno o te están preguntando por la envoltura? ¿No? Es la alternativa B, le está enfrentando a esa idea. Y la C, la resolución correcta es tal, tal, tal. ¿Se parece a lo que hiciste? ¿Cómo puedes mejorar tu respuesta? Bueno, revisa tu procedimiento, corrígelo. O sea, te está dando ya todo listo, ¿no? La alternativa B es la más adecuada. Confronta al estudiante con lo que ha hecho y lo que debería hacer, ¿no? De una manera muy inteligente, muy sutil. Otra pregunta. Una docente propone a los estudiantes la siguiente actividad. En los sólidos, las regiones grises indican las figuras planas que se generan al cortar cada uno de los cubos en dos piezas, ¿no? Ahí los tiene. En cada caso dibuja la figura que corresponde a la región gris y nómbrala. Fidel, un estudiante, presentó los siguientes gráficos. En la primera, rombo. En la segunda, rombo. En la tercera, triángulo escaleno. ¿Qué decimos? Claramente no es lo adecuado, ¿no? Todos ya habremos podido darnos cuenta que en la primera figura la sección transversal es un cuadrado. En la segunda figura es un romboide. Y en la tercera figura es un triángulo equilátero. Entonces, hay problemas, aquí están justamente los problemas de los que les hablaba hace un momento. No hay dificultades para utilizar bien la perspectiva, no ese tipo de cosas, pero hay algo más. Bueno, dice acá, ¿cuál de las siguientes alternativas expresa la dificultad que evidencia Fidel en estas representaciones? A. No identifica la proyección que forman las líneas al trazarse en perspectiva. Bueno, podría ser. B. No visualiza las posiciones relativas entre aristas, caras y diagonales de las caras. Más que la perspectiva, de que la perspectiva puede variar, ¿no? El problema de fondo es visualizar en qué relación, cuánto miden las aristas, caras y diagonales de esas caras. ¿Cuánto miden? Imagino que este estudiante, para arribar a cubos, para hablar de sólidos, ya pasó por la geometría plana y sabe entonces en qué relaciones se encuentran esos elementos de las figuras planas. Pero aquí está la dificultad de que hablamos de sólidos geométricos, de que hablamos de secciones transversales y de que no se está visualizando las posiciones relativas que hay entre esos elementos. ¿De acuerdo? O sea, no, en otras palabras, para explicarlo mejor, cuando se hace el corte en la primera figura, el estudiante puede decir, no, pero eso no es un cuadrado, ¿no? No, no es un cuadrado, no parece un cuadrado. No parece un cuadrado, no se ve un cuadrado, pero sí es un cuadrado precisamente si él se diese cuenta de cómo están dadas las relaciones de entre los lados, las aristas, ¿no? Este tipo de cosas. C. ¿No reconoce las características de las formas geométricas básicas de dos dimensiones? No, eso es mentira porque sí las reconoce, ¿no? Él puede dibujar que es un rombo, que es un triángulo escaleno. Él puede dibujarlo, reconoce sí. El problema que tiene es que no está empleando ese conocimiento en relación con sólidos geométricos y en relación con las secciones transversales tomadas. ¿Por qué? Porque seguramente no le parece. Y ese es un gran conflicto en la geometría. En algún lado, en alguna vez se dijo, ¿no?, que la geometría es el arte de pensar bien, pensar correctamente sobre dibujos mal hechos. Entonces, visualizar, por ejemplo, visualizar esa sección transversal de manera correcta sobre un gráfico que a lo mejor no te muestra toda la riqueza de lo que quieres que el estudiante vea. Al estudiante que vaya a decir, no se parece, entonces me parece es un rombo y punto. Entonces ese es el problema de visualización. Bien, tienen ahí las referencias de ese trabajo para que las puedan consultar. Estos libros, como todos los otros libros que estamos utilizando en esta serie de charlas, están en internet, solo hay que buscarlos un poquito, con un poquito de paciencia, ¿no? Porque no están así al alcance de la mano, hay que buscarlos con calma.
Y bueno, invito a todos a ingresar a nuestras redes sociales para poder apreciar las veces que ustedes deseen de manera gratuita esta y otras charlas de los demás expositores, de los demás temas, de esta serie y de otras series que tiene el SUTEP La Libertad. Pueden entrar al aula virtual del SUTEP La Libertad, pueden entrar al canal del SUTEP La Libertad en YouTube, pueden seguir esto por Facebook, es decir, tienen diferentes vías para acceder de manera gratuita a esta serie que ya va a llegar a los 20 episodios. Al mismo tiempo, les invito a que compartan esos materiales con sus colegas y si notan algún error, alguna inexactitud, algún problema en parte mía, por favor háganlo saber. Por ahí está mi correo electrónico o mediante alguna forma y yo les estaré contestando en la medida del tiempo que nos deja a todos el trabajo. Bien, estimados colegas, eso fue todo por hoy. Nos encontramos el siguiente fin de semana. Muy buenas tardes, buen provecho con el almuerzo y buen estudio por el resto del día.